¿Qué es la generación del 98? Cuando estamos hablando de la generación del 98, hablamos de los escritores españoles, ensayistas y poetas, que nacieron entre 1864 y 1876. Se vinieron en crisis económica, moral, política y social. Los escritores del 98 son porque mostraban en sus obras características similares. Los hombres literarios mostraban la poesía y el arte que había en su situación. Las características que habían en las obras de los escritores es que en sus obras mostraban las crisis económicas que habían en España. Histórico. Fin del Imperio Colonial Español. Tras la derrota de España y Estados Unidos, se declaró en el año de 1898 y bajo el Decreto de París que los países de Filipinas, Costa Rica y Cuba quedarían bajo el mando de Estados Unidos. Pero esto generó una gran indignación en el pueblo español, lo cual se vio reflejado en su generación, y esta se divide en dos: los modernos y los de la generación del 98. Aunque muchos autores no encontraron diferencias entre estas corrientes rompían con la estética del siglo XIX. Se opone a la España de la regeneración. Ellos distinguen dos tipos de Españas: una que es una real, muy miserable, y la otra que es la oficial o falsa fingida. El regeneracionismo fue un movimiento que se dio en España entre los siglos XIX y XX, en el que se criticaba el sistema de restauración borbónico. En esta etapa política se extendió a finales de 1834 y a mediados de 1931. Se les conoce como regeneracionistas, o un grupo de intelectuales que propugnaban a medidas concretas para la regeneración de España tras la derrota que hizo perder sus colonias y caer la decadencia. Características de la generación del 98. A los escritores 98istas los movió la derrota histórica de España en la decadencia ante la lamentable imagen que presentaba este país. Un grupo de literatos buscó analizar cada uno de los males que aquejaba a la nación e intentaron proponer soluciones para salir del estado de apatía y desinterés que aquejaban a este país. A continuación nombraremos los escritores más destacados de la generación del 98. Miguel de Unamuno, uno de los grandes escritores españoles y uno de los más representativos del género del 98. Nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936. Cursó estudios de filosofía y letras en Madrid y fue catedrático griego en la Universidad de Salamanca, donde además ejerció como rector. Fue un hombre de pensamiento fuerte y arriesgado, admirado y respetado por sus compañeros de la generación gracias a su personalidad, a la profundidad de su pensamiento y a un estilo apasionado. Todas sus obras se enfocan en la problemática de la existencia y la filosofía además está llena de preocupación y angustia sobre la muerte y la injusticia y la búsqueda de Dios. Azorín nació en Alicante en 1873 y murió en Madrid en 1967. Se dedicó al periodismo y a la literatura. Su estilo personal y descriptivo, y en cada una de sus obras detalló minuciosamente muchos aspectos significativos de la realidad que pocas personas veían. Azorín demostró sentir profundamente los problemas de España y lo plasmó en sus diferencias de trabajos. Autores de la generación del 98 se centró en su atención de Castilla, en su paisaje, sus pueblos, sus hombres y su pasado histórico y literario. Sus obras más conocidas fueron las novelas de Antonio Azorín, La voluntad y las confesiones de un pequeño filósofo. Antonio Machado. Antonio Machado fue un poeta nacido en Sevilla en 1875. Poco antes de finalizar la Guerra Civil Española, se mudó a Coyugure, a un pueblo de Francia, donde murió en 1936. Fue el representante más joven de la generación del 98.
Sus primeras dos obras fueron La corte modernista, pero después evolucionó hacia una visión intimista del amor con rasgos románticos. Su poesía gira en torno a un mundo inferior de hecho de añorosas recuerdos, ensueños y sentimientos por su inventable paso del tiempo. Pío Barajó. Este escritor fue uno de los pilares fundamentales de la generación del 98. Se refleja en su obra son el pesimismo y desasosiego, dos temáticas características de esta generación. Utilizando el humor crítico, Barajoa mostró una visión sincera de la realidad española con la idea de buscar el cambio y la regeneración del país. Su obra está basada en el género narrativo, por lo cual la expresividad es parte fundamental de su trabajo. Este autor intenta mostrar su trabajo de la vida de las personas, es decir, compleja, desordenada y heterogénea, y para ello se sirve de personajes solitarios y conformistas y hasta inadaptados. Sus trabajos más importantes fueron La busca y La Zacaían de aventurero, La casa de Aizgorri, Camino de perfección, El mayorazgo de Labras, La busca, Mala hierba, El árbol de la ciencia y entre muchos otros. De Maeztu, otro gran autor español, ensayista, crítico literario y teórico político fue Ramiro Maeztu. Nació en Vitoria en 1874 y fue asesinado en prisión en Aravaca en 1936. Dada su postura intelectual, formó parte de la generación del 98, siendo su objetivo buscar remedio a la decadencia española. Se dedicó al periodismo y publicó incontables artículos en defensa de los valores hispánicos y patrióticos, los cuales se reunieron en la obra Defensa de la Hispanidad. Ramón del Valle Inclán. Este autor es una de las figuras claves de la literatura española del siglo XX. Nació en Villanueva de Arosa en 1866 y falleció en Santiago de Compostela a principios de 1936. El novelista español también fue poeta y dramaturgo. De hecho, se le considera como el mejor dramaturgo de la llamada Edad de la Plata de la literatura española. Aunque en un principio su estilo literario fue enmarcado en la corriente modernista, gracias a sus últimas obras se le consideró parte de la generación del 98. Vicente Blasco Ibáñez, escritor y político español. Vicente fue uno de los escritores naturalistas más populares del siglo XIX y principio del siglo XX. Blasco estudió Derecho, aunque su carrera siempre se orientó hacia la escritura y también hacia la política. Firme partidario y defensor de la República y detenido y condenado. Formó parte del Congreso en los Diputados en 2 ocasiones. Si bien gran parte de su obra siempre fue orientada hacia la sociedad valenciana de la época, la Barraca, Cañas y el Barro, el gran éxito a nivel internacional le llegó a Blasco Ibáñez tras la escritura de Los 4 jinetes del Apocalipsis en 1916. Obra que se vendió en todo el mundo y que fue adaptada al cine en 1921. Ángel Ganivet, escritor y ensayista diplomático español. Ángel nació el 13 de diciembre de 1865, considerado uno de los precursores de la generación del 98. Se suele incluir mucho en este movimiento. Entabla una gran amistad con Unamuno, también pieza fundamental del 98, y compaginó su pasión literaria con su labor como cónsul. Ángel Ganivet en Riga el 29 de noviembre de 1898. Jacinto Benavente inició sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Madrid, que abandonó dedicándose a viajar por Europa y a conocer nuevos autores, ya que sus condiciones económicas se lo permitían. También fue empresario de circense, publicó en 1893
y desde entonces inició su carrera literaria escribiendo 162 libros. Ingresó a la Real Academia Española de la Lengua en 1912 y 1918. Carlos Arniches fue el autor de los sainetes, comedias y tragedias grotescas, como él mismo definió, de la generación del 98. Nació en Alicante, trasladándose a Barcelona a los 14 años de edad, donde estuvo 5 años ejerciendo diversos trabajos y donde comenzó a trabajar como periodista del diario de La Vanguardia. Más tarde se marcharía a Madrid, donde empezaría a estudiar Derecho y seguiría allí. Inició su carrera como dramaturgo, escribiendo también libretos de zarzuela.